Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos al canal 516, una vez más, juntos en este tema de seguridad vial, automóviles y motor. Una vez más les tengo que dar las gracias, un eterno agradecimiento por, por vuestros afectos y vuestras consultas. Y como me ha llegado una consulta recientemente sobre unas dudas que tenían de unos vehículos de consumos de aceite y otras debido al repostaje del combustible, vamos a comenzar hoy hablando de este tema de los consumos y también tendremos otro bloque de cambios automáticos que también es otra consulta que tengo que hacer. En seguridad vial siempre el respeto por la vida y lo bueno de esto es que si vamos intercambiando ideas en cuanto a las responsabilidades que debemos asumir, iremos cambiando lo que es educación vial por conciencia vial, que es mucho más importante, porque de repente podemos recibir la educación, pero no así podemos tener conciencia de lo que realmente tenemos que hacer. Bueno, una vez más vamos a comenzar y les voy a comentar a estos amigos el tema del repostaje, que es la pregunta, y los consumos. Bueno, como ustedes saben, los vehículos, tanto diésel como gasolina, tienen unas ciertas capacidades de los tanques que son las que tenemos en los manuales de cada coche, la capacidad de cada tanque. Pero acá hay una consulta sobre un vehículo diésel y el tema es que el llenado del combustible nunca se debe hacer después del corte. O sea, si te está echando combustible en algunas gasolineras, tienen la costumbre de que cortó el pico del llenado y le vuelven a dar y le vuelven a dar, que lo dejan, como quien dice, en la parte de lo que es el cuello del tanque de comunicación, que va del tapón al tanque, también lleno. ¿Qué malestar les produce este llenado de combustible? Y es que el anforador está mucho más tiempo en el tope máximo y ustedes van por la carretera y de repente ven que no baja la aguja y no baja la aguja y no baja y de repente ¡pic!, bajó y han consumido casi medio tanque. Acá hay un tema fundamental en lo que es el llenado y el consumo. Los consumos de combustible, no olviden ustedes que hoy y en los motores diésel llevan un precalentador de combustible. El combustible, cuando ustedes salen de su casa, está frío, pero si hacen 120 kilómetros o 150 ya está a 63 grados, porque el retorno del combustible, el combustible va al motor y el retorno vuelve al tanque. Entonces ahí tenemos un enemigo invisible, que es el sentido de evaporación del combustible, ¿no? Es acertado mantener siempre en los viajes largos, para tener un mejor consumo, no esperar que la aguja baje a cero o que entre en reserva. Si nos acostumbramos a tener el repostaje de medio para abajo un poquito, ya llenarlo de vuelta, vamos a tener mejor consumo que si lo dejamos bajar a cero. Y esto es por esa situación, ¿no?, de que el combustible calienta, levanta temperatura y de la otra manera podemos tener un mejor consumo. Evidentemente que está en lo que acompañamos nosotros con nuestra conducción. Si el coche es manual, de una manera, y si el coche es automático, de otra. Para tener un buen consumo debemos hacer unas marchas, ni poco ni mucho. O sea, las marchas deben ser debido a la situación geográfica que tenemos. Pero yo conozco mucha gente que de repente va en cuarta o en quinta. Ahora los vehículos tienen 6 cambios y hacen kilómetros y kilómetros en la quinta. Por lo tanto, hay que tener un buen concepto
de la geografía y de cómo adecuar las marchas, ¿no? Eso por un lado. Y por lo otro, es importante que nosotros, una vez que estemos siempre con los tanques a full, vayamos quitando los consumos. ¿Y cómo es esto? El coche siempre hace mejor consumo de noche que de día. Tiene el intercooler natural, por lo tanto, ustedes notarán que su vehículo en el mismo viaje, en el mismo recorrido de noche va como mejor, más sereno, mejor oxigenado, etcétera, etcétera. Ese es el intercooler natural que tenemos, que es la noche, y eso nos ayuda mucho al viaje. Dicho esto, los consumos de los vehículos se logran de esa manera. Hay un sinfín de notoriedades y de corrieron ríos de tinta de cómo podemos economizar combustible. La mejor manera es, con su presión de neumáticos adecuada, una buena conducción económica, y lo otro es darle al automóvil la oportunidad de que esos combustibles no lleguen a temperaturas mayores de 40 grados. Llegan hasta 67 y 68 y algunos que pueden pisar 70 grados. Para que ustedes se hagan una idea, si tomamos todas esas precauciones, pues podremos tener un consumo reducido o un consumo normal. Siempre está que de todo lo que nos digan hay un poquito más de realidad en los consumos. Bien, y el otro comentario que les quería hacer era sobre el consumo de los aceites. ¿Los aceites han mejorado? Sí. ¿Por qué mi vehículo gasta aceite? Todos los vehículos tienen que gastar un poco de aceite. Inclusive lo dicen los fabricantes que puede gastar 1 litro en 1500 kilómetros. Dicho esto, mucha gente dice, mi coche no me gasta aceite, absolutamente nada. Antiguamente los vehículos, el fabricante de todos los vehículos nos hacía cambiar el aceite cada 5000 kilómetros. 5000 kilómetros. ¿La razón cuál era? Que las inyecciones no eran correctas, no había electrónica y el coche, pobrecito, se tragaba todo lo que iba para el colector de admisión. Por lo tanto, ese aceite que estaba gastando estaba recompensada, lo que se dice vulgarmente, por todo el combustible que bajaba diluido a las cámaras de combustión, que no se quemaba, bajaban por los aros hacia abajo y compensaban el consumo de aceite con un poquito de combustible. A la prueba está que cuando sacábamos las varillas, si las olíamos, pues tenían un olor tanto a diésel como a gasolina impresionante. Esa era la razón de por qué los fabricantes nos decían que cada 5000 kilómetros teníamos que cambiar el aceite. Las inyecciones fueron mejorando, ahora son electrónicas y van a gastar realmente lo que el motor necesita. Si el coche va subiendo, la posición del pedal de acelerador del conductor, porque ya es como un tipo reóstato, ya no es una varilla que acelera en una bomba, etcétera, etcétera. Y entonces, como nosotros llevamos el coche en la marcha que vayamos, cómo tenemos el acelerador y cómo vamos conduciendo, si vamos en una geografía hacia arriba o hacia abajo, la inyección prepilotada o cualquier inyección moderna ya le dosifica el combustible correcto para que no exista el efecto de compensación. ¿Qué sucede? Como ahora no cae más el combustible crudo para el cárter, algunos coches gastan aceite. Pero nos han extendido a 18.000 y 20.000 kilómetros los cambios de servicio de aceite. O sea, estábamos en 5.000 antiguamente, ahí por los años 85 hasta los 95 por ahí, andábamos en eso. Después pasamos a 15.000 y ahora ya estamos en los 20 y pico mil kilómetros. Y hay vehículos que, por ejemplo, si tú haces 1000 kilómetros diarios, como el aceite está siempre en temperaturas extremas, trabajando todos los días, pues te acorta el periodo de reposición de aceite. Entonces, en vez de a los 18 te puede mandar a los 15.000. Pero, si en ese lapso
de los 14 y los 15.000 necesita aceite y tú le echas 1 litro, te da 21.000 kilómetros. Vale decir que al mejorar las inyecciones y al mejorar todo el sistema de combustible, los vehículos ahora tienen un margen de servicio mucho más amplio. Pero ya les digo, un consumo de aceite en un vehículo, los fabricantes lo dan como normal, excepto que en 500 kilómetros te coma 5 litros, hay una anomalía, pero ya lo vamos a ver por el tubo de escape. Pero no se alarmen porque un motor gaste aceite, es definitivamente en unos parámetros normales. Lo importante es que el motor tenga las perspectivas, porque hay un tema que la parte de la cabeza de los pistones llegan hasta 1000 grados. Por lo tanto, todo lo que salpica en las paredes de los cilindros muchas veces se quema y se tiene que quemar. Si un motor va bien, tiene que gastar algo de aceite. Eso está mucho más que comprobado. Bueno, queridos amigos, espero que estas consultas les hayan quedado claras y cualquier duda no tienen más nada que comentármelo. Que tengan una muy buena tarde y gracias por su atención.